Agradezco su amable presentación y la oración de todos ustedes, pues creyentes en el Señor, unidos a través de la Biblia, precisamente para comprender cada vez mejor el mensaje allí contenido. Bueno, pues el saludo especial para todos y un poquito para ambientarnos, si quieren poner en el chat el país de donde se conectan, ya lo están haciendo allí. Entonces, bueno, para nosotros hoy es un gusto especial también aquí desde Colombia. Hoy celebramos nosotros el Día de la Independencia, entonces es día, día nacional. También cuando en la Biblia muchas veces se celebra precisamente el amor por la tierra, el amor por la cultura del pueblo de Israel a través de distintos episodios, himnos, narraciones. Bueno, pues un saludo a los hermanos de Perú, de México, especialmente que han escrito aquí en el chat, de Colombia. Bueno, muy bien. Entonces, por el momento veo Colombia, Perú y México, aquí que han escrito en el chat, pues bienvenidos. Entonces, eh, el, el módulo nuestro es referente a la introducción a una parte de los evangelios. Ustedes ya han podido ver en el chat, pues esto, hermana Leticia, me confirma si en este momento les hago ver el sílabus o ellos lo consultan. Ah, ya, adelante, puede mostrarles. Bueno, entonces, eh, ustedes en el aula virtual ya pues saben cómo ingresar. Van a encontrar ahí pues el sílabus del curso, que es un poco el derrotero de qué es lo que vamos a compartir en este módulo precisamente, que se llama Evangelio de Marcos y de Mateo. Entonces ustedes van a encontrar ahí la descripción, la justificación y brevemente simplemente aquí la parte inicial para ser ágiles. Vamos a presentar las principales particularidades del Evangelio de Marcos y de Mateo. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo durante el desarrollo del módulo del día de hoy, precisamente por la importancia que estos evangelios tienen en todo el Nuevo Testamento y en toda la Sagrada Escritura. Entonces, pues la idea es que ustedes puedan conocer cada vez mejor estos evangelios en sus contextos, en sus dimensiones y que puedan adquirir algunas herramientas presenciales importantes para ellos. En la parte, en la parte del aula virtual, ustedes creo que ya han ingresado, encuentran allí pues es que muy más bonito esto, ¿cierto? Los días, las fechas, etcétera. Pero la idea es eso. Hoy vamos a ver la introducción a los evangelios sinópticos, eh, especialmente con el énfasis en Marcos, estas dos primeras clases, 20 y 27, y el 3 y el 4 vamos a ver más énfasis en el Evangelio de Mateo para pues tratar un poco de conocer aquello que los evangelios nos dicen. Bueno, eso es un poco lo que vamos a tener. Entonces, las dos clases que vamos a tener en el mes de julio dedicadas a Marcos, las dos clases que vamos a tener en el mes de agosto dedicadas especialmente a Mateo. Lo que encuentran en el sílabus lo encuentran también en el aula virtual. Hoy tenemos una actividad obligatoria que va a estar a partir del día de hoy hasta abierta hasta el final, digamos, del curso, pero pues la idea es que lo vayan, no dejen acumular, sino que estas actividades son por una parte evaluativas y por otra parte un poco como para que no se les olvide el tema de la clase, para reforzar cosas de esas. Bueno, entonces, hay actividades que son, digamos, de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes refuercen un aprendizaje. Y hay otras que además de aprendizaje
son evaluativas, como esta primera donde dice control de video lectura obligatorio. Entonces, esas obligatorias son evaluativas. Las otras, ay, no, pues claro, ustedes que están aquí las van a hacer porque son de aprendizaje. Entonces, estas que dicen opcionales, etcétera, pues las pueden ir realizando. Y al final, en el 10 de agosto, tendremos un quiz obligatorio, muy sencillo también. Además, ustedes van a encontrar un foro en el aula donde pueden consultar preguntas que tengan que de pronto no hayan podido hacer en clase, las pueden realizar. La idea es que las hagan de sábado a jueves, de manera que yo el viernes antes de la clase pues las pueda leer, seguramente responder o las que vea que son de interés general, pues las puedo responder aquí en la clase, un poco. Y además de las clases sincrónicas, tendremos unas clases asincrónicas cuyo material va a estar también ahí en el aula, en el aula. Bueno, un poco, grosso modo, esa es la situación general. No sé si hay alguna claridad que la hermana Leticia nos quiera compartir y si no, pues damos inicio. Sí, ok. Los estudiantes que aún todavía no han ingresado a la plataforma, 10 minutos antes que culmine la clase vamos a tener un tiempo de soporte técnico para poderles ayudar. Richard Castellanos, habilite su micrófono, por favor. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta clase. Sí, respecto a lo que están diciendo ahí pues yo tengo un enlace que busqué por internet acerca del podcast sobre el audio, eh, pero pues no sé si compartirlo porque no sé si sea el correcto, porque el enlace que está en el sílabus no está funcionando. Ya, no se preocupe. Ahora lo vamos a ver de manera interna. Ah, sí, respecto a eso, el enlace que está en el sílabus está deshabilitado precisamente porque ese ya no existe en la internet. Entonces tengo entendido que como eso quedó tal vez registrado en el archivo de aquí de la plataforma, entonces se va a solucionar ese aspecto. Creo que es por ese lado, ¿cierto, hermana? Sí, correcto. Ya está el podcast está en la plataforma. Correcto. Entonces, perdón. Cuestiones técnicas. No, eso va a ser al final del segundo módulo. Sí, sí. Ok, perfecto, Le perfecto, damos, listo. le damos de corrido. Bien, bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con el Evangelio de Marcos y de Mateo. Ustedes que son lectores asiduos, con profundidad de la palabra de Dios, pues conocen de estos temas, entonces no va a ser una palabra que asocie a estos dos evangelios. A ver. Bueno, por aquí me hablan Mateo, bienaventuranzas, Mateo, reino, sinópticos. Bueno, muy bien. La palabra vamos a irnos por el Evangelio de Sinópticos. Hermano, bueno, una cosa, hermano Richard, ya que encontró el link de Spotify, sí pónganoslo en el, en el chat de todas maneras, a nivel de cultura general. Pero sabiendo pues que lo oficial es lo que vamos a encontrar en el aula en el aula virtual, pues donde va a estar todo muy organizado. Bueno, entonces efectivamente, vamos a tratar el día de hoy
parte de los evangelios sinópticos. Efectivamente, ¿qué encuentran? ¿Por qué los llamamos sinópticos? Creo que ustedes los han leído con relativa frecuencia. Tal vez son los evangelios más leídos. Es más, yo diría que en el ambiente cristiano son los pasajes bíblicos más leídos de toda la Biblia. ¿Por qué? Precisamente porque nos hablan narrativamente de las cosas de Jesús. Como dato curioso, ustedes saben cuál fue el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón, que se escribió. Pónganlo allí. A ver. Por aquí me ponen Marcos. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento en que se escribió? Perdón. ¿Cuál es el primer libro testamento de que se escribió? Bueno, muy bien, hay distintas informaciones. Aquí me hablan de primera carta a los tesalonicenses. Esa es, porque el primer escrito, el primer escritor del Nuevo Testamento es Pablo, el apóstol Pablo. Él escribe por allá en la época, digamos, entre los años 50 y 60. Entonces, cuando hablamos de la carta a los tesalonicenses, pues estamos en una época muy antigua. Han pasado escasamente 30 añitos desde la pasión, perdón, 20 añitos desde la pasión, muerte y resurrección, la primera carta a los tesalonicenses, porque lo que le interesaba a la comunidad era transmitir el evangelio. Los primeros predicadores del mundo cristiano lo predican de modo oral, ¿cierto? A través de palabras, así como hoy día se hacen tal vez las predicaciones, ¿no? Los grandes predicadores después ya cuando se vuelven famosos dicen, oiga, ¿por qué no escribe un libro? Y entonces pone por escrito su predicación. Pero es una etapa posterior. Los primeros predicadores del Evangelio, del misterio de Jesús, lo hacen de forma oral. Y entonces esa transmisión oral va desde el año 30 aproximadamente, pues hasta nuestros días. Sigue habiendo la tradición oral. Pero ¿qué pasa? Que cuando Pablo entra en escena, después de su conversión, él tiene un modo particular de relacionarse con las comunidades y comienza a no solamente a ir, visitarlas, a hablarles y a Dios, sino que crea un vínculo fuerte con ellas y cuando le llegan las noticias positivas o negativas, pues él que está en otro lugar, al otro lado del mar, porque está en Corinto o está en Éfeso, pues les manda un mensaje y comienza a escribir casi que accidentalmente porque su propósito es responder a un problema que surge en la comunidad. Bueno, entonces eso encontramos en las cartas de Pablo. La primera, los estudiosos la ubican hacia el año 52 después de Cristo. Pero simultáneamente a esto, los grandes predicadores, los apóstoles y sus sucesores pues en esa predicación van consignando ayudas didácticas que llamaríamos hoy día, ayudas pedagógicas para su predicación. Entonces, cuando están predicando de Jesús, cuentan, dice, es que Jesús hablaba en parábolas y decía, y pues una vez escribían de un modo, otra vez de otro, y para hacer facilitar su trabajo, iban escribiendo, no sé, unas hojitas, por decirlo de algún modo, con parábolas de Jesús. Entonces, hoy la predicación vamos a hablar de las parábolas de Jesús y sacaban su compendio que iban construyendo ellos mismos sobre las parábolas de Jesús o discursos de Jesús o narraciones sobre Jesús o palabras de Jesús. Entonces, el primer propósito de la iglesia no era construir un evangelio escrito, sino predicar un evangelio. Con el transcurso del tiempo, Marcos escribe por primera vez, recopilando todo esto que sus antecesores habían usado para transmitir el mensaje. Marcos escribe su evangelio aproximadamente hacia el año 60, entre el año 60, 65, por ahí
después de Cristo y Mateo lo hará más bien en torno al año 70 después de Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa con los evangelios Mateo, Marcos y Lucas el día de hoy? Pues que esos evangelios, cuando los analizamos, vemos que tienen historias muy parecidas entre sí. ¿Sí? Entonces vemos, uy, tienen los tres los relatos de la multiplicación de los panes, o los tres tienen, no sé, el relato de la curación de la suegra de Pedro. Es decir, tienen mm, rela- coincidencias, muchas coincidencias. Y entonces uno dice, ah, bueno, ¿y por qué esas coincidencias? ¿Por qué si colocamos estos evangelios como en un cuadro sinóptico se parecen? Entonces, los estudiosos, los amigos de indagar, de tener un espíritu crítico, perdón, dice, ah, bueno, puede ser que estos evangelios precisamente tuvieron una fuente común, dice acá, ¿cierto? ¿Sería que tuvieron una fuente común? Entonces, claro, podríamos, en el ejemplo anterior dije, ah, bueno, pues digamos, esas recopilaciones de milagros, dichos, palabras de Jesús, serían una fuente común. Dice, ah, bueno, pero ojo, porque hay que tener un espíritu crítico y mirar a ver si lo que nos están diciendo es verdad. Entonces, si tienen una fuente común, ¿cómo me explica usted que, por ejemplo, haya episodios que encontramos en Mateo y en Lucas, pero no encontramos en Marcos? Luego no dice que tenían una fuente común. Sí, entonces, y si comenzamos a comparar Mateo y Lucas, vemos que entre ellos dos hay ciertos parecidos que no están en Marcos, relatos parecidos. Entonces, digamos, no puede ser únicamente que hay una fuente común y eso explica las coincidencias, porque también habría que decir, bueno, ¿y las diferencias entre los evangelios, cómo las explicamos? Entonces, queridos estudiantes, eh, el problema entendido como problema de investigación, problema científico, la cuestión acerca de cómo explicar las coincidencias, pero también las diferencias entre los tres evangelios sinópticos, se llama el problema sinóptico. Eso es, grosso modo, lo que tenemos acerca de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Esa es. Bueno, si va habiendo preguntas o algo, por favor, levantan la mano o las van poniendo en el chat. Son tan amables. Como, bueno, entonces, vamos a ver. Primero analicemos coincidencias entre los evangelios. Entre los evangelios encontramos algunas coincidencias. Por ejemplo, a veces tenemos que es como si estuvieran calcados, tal cual los relatos de cada uno de los tres evangelios sinópticos. Ojo, aquí estamos hablando de los evangelios sinópticos únicamente porque el evangelio de Juan, pues vemos que tiene otra disposición muy diferente, entonces no entra dentro de este gran paquete de los evangelios sinópticos. Pero su modo de escribir lo cataloga como evangelio. De todas maneras, es un evangelio. Bueno, dentro de las coincidencias que encontramos, un tipo de coincidencia puede ser que hay palabras en el mismo orden. Aquí vea, simplemente para mostrar que no es tan difícil leer el griego, voy a leer aquí la partecita en griego. U de egolatría, egoísmo, de ahí viene, ego, lego, jimin, empolla, exusía, tauta, pollo. Y él les replicó, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Mateo 21:27, Marcos 11:33 y 28. Y si ustedes observan, es exactamente las mismas palabras. Esto no es cuestión de traducción, es que en el original griego son las mismas palabras, ¿sí? Entonces, en el original griego son las mismas palabras y en nuestras traducciones, a no ser que sean demasiado dinámicas, pues aparecen exactamente las mismas palabras. Bueno, otra cosa interesante. Por ejemplo, la palabra perdonar
la palabra perdonar, ¿cierto? No es nueva en el Nuevo Testamento. La palabra perdonar ya existía en el mundo griego. O sea, los que escriben los evangelios no se inventan un idioma para escribir. Los que escriben los evangelios usan las palabras que ya existían para hablar de Jesús. Pero la palabra perdonar no tenía ese significado de perdonar, era más bien de dejar, de abandonar, pero se usa para perdón de los pecados, o sea, en los tres evangelios. Es una palabra rara en griego, perdonar, porque traducida literalmente en griego significa dejar, pero no se usa. Si ustedes la buscan en Sócrates, bueno, en Sócrates lo que no escribió, en Platón, en Aristóteles, en los escritores antiguos, en la Ilíada, en la Odisea, en los grandes clásicos griegos, no van a encontrar la palabra perdonar, afientai, sino que no van a encontrar otro tipo de vocabulario. Pero lo interesante es cómo una palabra rarísima en griego y los tres evangelios la usan para perdonar los pecados. Son perdonados tus pecados, dicen cada uno de los tres evangelios. Aquí ustedes ven afientai, afientai y afeontai. Es el mismo verbo, solo que está conjugado en distintos tiempos, pero lo raro es que use el verbo. Entonces dice, vea, ya los distingue incluso como literatura específica, el verbo afiema, afiemi. Bueno, otro, en los evangelios encontramos términos rarísimos. Por ejemplo, estos que estamos viendo aquí que nos están apareciendo. La palabra remiendo, epíblema aquí, ¿cierto? Aparece en los tres evangelios sinópticos. Es una palabra rarísima en griego. La encontramos, pero rara. Pero en cambio en los tres evangelios sinópticos, ahí aparece en los tres. Entonces eso es raro, raro e interesante. Le dice, ¿y por qué? ¿Eso qué indica? Que no se encuentra en tantos evangelios, en tantos escritos griegos, pero en tres escritos griegos corticos, cada uno de 10 hojitas, y aparece la palabra. Pues ¿por qué? Porque hay unas coincidencias, hay probablemente una fuente común o más fuentes comunes, lo vamos a ver. Entonces, así ocurre con la palabra epíblema, que significa remiendo, con la palabra spórimos, que significa sembrados, ¿no? Cuando los discípulos van por los sembrados recogiendo espigas, por la palabra migajas, sigión. No es muy usual y está tanto en el relato de Marcos como en el relato de Mateo, y lo mismo ocurre con la palabra pececillo, ¿sí? El diminutivo de pececillo no se usa mucho en griego, pero lo raro es que aparece tanto en Marcos como en Mateo. Entonces, vea que vamos viendo palabras que están en el mismo orden, palabras rarísimas, palabras raras, usadas en los tres evangelios sinópticos. Pero eso no es todo. Bueno, aquí espero que yo no me acuerdo si esta diapositiva me va a permitir hacer esta actividad, pero voy aquí a revisar el chat para hacer una pregunta, porque también dentro de los evangelios sinópticos hay discrepancias, no es que todo es igualitico, ¿sí? Entonces, aquí sí es eso, menos mal que no me sacó toda la diapositiva de a uno. Entonces, una preguntita, respondan por favor su parecer, ustedes a ver qué tanto se saben de memoria la Biblia, creo que eso no es lo más importante, pero ¿con quién estaba? Seguramente han escuchado esa parábola, que Jesús contó una parábola que había un pastor que tenía 100 ovejas, perdió una, ¿cierto? Dejó las 99 y se fue en búsqueda de la planeta, digo, de la perdida, es que a veces me gusta hablar en griego, ¿no? Que planeta significa perdido, ¿no? Errante, errante, perdón. Bueno. Entonces, ¿con quién estaba Jesús cuando contó la parábola del pastor que tenía 100 ovejas y perdió una? Por favor, en el chat. No han escrito, ¿cierto? No han escrito. La última intervención con sus discípulos, dice Davis. A ver, ¿quién más se arriesga? ¿Quién más dice? Tranquilos que el que no escriba nada no se equivoca, pero es que lo importante es equivocarse con los publicanos y los pecadores.
Bueno, de antemano les digo que esta es una pregunta capciosa, eh, que induce al error, porque ustedes necesitan aclaración de parte de quien pregunta. La respuesta correcta es depende. Depende. La respuesta correcta es depende. Depende en qué evangelio vamos a leer. Porque vea que faltó y la pregunta es incompleta. ¿Con quién estaba Jesús cuando contó la parábola del pastor? Pero ¿según qué evangelio? Porque depende el evangelio. Si acordémonos que les dije, había un material previo que usaron los escritores sagrados para después construir su evangelio. Entonces, pues claro, como cada autor lo que recoge lo va poniendo en una estructura precisa, en una estructura coherente. Pero precisamente cada autor construye su obra de la manera que respeta su estilo, su modo de escribir, sus propias creencias, su propia cultura, etcétera. Entonces, ¿con quién estaba Jesús? Aquí ya me respondieron. Bueno, felicitaciones a los que se arriesgaron, a Davis, a Leslie, a Marciano, a Manuel y a Milza. Los demás creo que no les funciona el chat. Bueno, ánimo. Ánimo, intervengan, pregunten, no veo, bueno, entonces, con sus discípulos, dijeron algunos, con sus discípulos, muy bien los que han leído el Evangelio de Mateo, y muy bien con los que dicen que con los fariseos, los escribas, los publicanos y los pecadores, los que han leído precisamente el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Entonces, eh, si nosotros brevemente, uy, hoy por ponerme a estrenar Biblia, no la encuentro mucho. eh, Ay, no, es que esta no es bueno, entonces, en el Evangelio de Mateo, pues encontramos que Jesús está ahí rodeado de los discípulos y pronuncia la palabra. Los que leen el Evangelio de Lucas, vea que está allí rodeado con los fariseos, escribas, publicanos y pecadores y cuenta esta serie de parábolas, dentro de las cuales está también la más conocida que llaman hijo pródigo, padre misericordioso, ¿cierto? Entonces, eso es. Bueno, Manuel, ya vamos a responder lo de los documentos Q. Muy bien, ya vamos. Qué bueno que hay expectativa. Entonces, fíjense, estos son las discrepancias. Este es un ejemplo de discrepancia, porque aquí lo decimos, pero ojo, luego no me está diciendo que Mateo y Lucas tienen relatos o formas de describir que no tiene Marcos. Dice, sí, pero no. Aquí tenemos una discrepancia. Bueno. Siguiendo adelante, pues con nuestra presentación, entonces hay unas semejanzas y diferencias en lo que llamamos esta tradición sinóptica. Es decir, lo que es de esa tradición oral se puso por escrito en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, que son nuestros evangelios sinópticos. Bueno, hasta ahí dejamos un poco el problema. Sigamos entonces. Bien. La disposición general, la disposición general de estos tres evangelios. Vea, es que al ponerlos como en un cuadrito, como están acá, vemos que la manera como nos cuentan la historia de Jesús realmente es parecida. Entonces, si nosotros nos vamos así grosso modo por los tres evangelios, encontramos que comienzan con una preparación del ministerio de Jesús. En algunos casos cortica, pues porque Marcos es cortico, vea que Marcos no tiene sino 16 capítulos. Eh, en Mateo, pues le dedica casi dos capítulos a esa preparación del ministerio de Jesús, del 3:1 al 4:11. Y en Lucas, más o menos la misma, casi que la misma cantidad, del 3:1 al 4:13. Entonces, tenemos que los tres evangelios nos presentan a Jesús que prepara su ministerio. Ahí encontramos los relatos sobre el bautismo de Jesús, los relatos
sobre la predicación de Juan Bautista, bueno, todo eso, los relatos de las pruebas de Jesús en el desierto. Bien, después de eso, tenemos un ministerio de Jesús en Galilea. En Galilea. Yo no sé si esta Biblia, bueno, aquí la que tengo, no. Entonces, hagámosle publicidad a las Biblias que publicamos en Sociedad Bíblica, especialmente aquellas que al final, hay unas muy baraticas, pero hay otras que al final tienen unos mapas, ¿cierto? Algún esquema, algún bosquejo, para que sepamos los lugares geográficos. Entonces, que sepamos distinguir dónde queda Galilea y dónde queda Jerusalén. A veces es como si nos hablaran en chino, ¿no? Busquemos siempre con ayuda. Dentro del mismo diplomado, creo que tenemos unos módulos dedicados también más a esos aspectos. De manera que busquemos siempre, cuando hagamos una lectura del texto bíblico, ubicarlo geográficamente. Entonces, los que de pronto no tienen claridad, tenemos el lago de Galilea y del lago de Galilea podríamos decir que nace un río, ¿cierto? Muy conocido por todos, que es el río Jordán, que finalmente desemboca, muy bien Manuel, que desemboca al sur en el Mar Muerto. Entonces, eso nos ayuda como a entender un poquito Galilea y Jesús se movió específicamente en los alrededores de Galilea, allí al borde del lago de Galilea. Queda Cafarnaúm, queda Caná, queda Nazaret, un poquito alejado, pero en la misma zona. Y intermedio, digamos, entre esa franja que va del, del río Jordán, que atraviesa de norte a sur, hacia el Mediterráneo, ahí es donde queda todo el territorio donde Jesús se desempeña. Y en la parte norte Galilea, en la parte central Samaria y en la parte sur de esa franja, Judá. Bueno, pues entonces, por eso hago este paréntesis, porque en la segunda parte de todos los evangelios corresponde a el ministerio de Jesús en Galilea. Sí, Giovanni nos pregunta, y Cafarnaúm es como, por así decirlo, entre comillas, la base de operaciones de Jesús. Es decir, casi todo lo que ocurre en los evangelios ocurre alrededor de Cafarnaúm. Entonces, queda más o menos no, en el costado norte del mar de Galilea. Entonces, allí está. Muestra de ello es tal vez su predilección allí por Pedro, por Andrés, su hermano, la curación de la suegra de Pedro, todo eso. Es más, los arqueólogos hoy día consideran que, pues porque después de tantos siglos, es muy difícil establecer, oiga, esta ciudad fue conocida por Jesús cuando transitó por esta tierra, esta casa, esta pared. Pues de todos los lugares arqueológicos que hay en Tierra Santa, el lugar arqueológico que tiene mayor probabilidad, casi al 100%, de que allí fue algo mencionado en los evangelios, es precisamente la casa de Pedro, la casa donde curó a la suegra de Pedro, en Cafarnaúm. Entonces, es interesante por ese aspecto también. Bueno, durante su vida pública, según voy a salirme de los sinópticos, eh, durante su vida pública, eh, en el Evangelio de Juan, Jesús fue más de una vez a Jerusalén. Esta es fácil, ¿sí o no? Hay sí 50% de probabilidades. En el Evangelio de Juan, Jesús fue más de una vez a Jerusalén. No, y si listo, entonces aquí ya tenemos la respuesta correcta. Sí, pues porque una persona escribió no, otra persona escribió sí. Entonces, en el Evangelio de Juan, Jesús va varias veces.
Se celebraba por aquel entonces una fiesta en Jerusalén y Jesús subió a Jerusalén. Se celebraba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En cambio, en la vida pública, en la vida de adulto de Jesús, Jesús en los 3 evangelios sinópticos va solo una vez a Jerusalén. Es el viaje definitivo. Por eso aquí en esta diapositiva se pone único viaje de Jesús a Jerusalén. Si no son muchos, único viaje de Jesús a Jerusalén, que por ejemplo en el Evangelio de Lucas es larguísimo. El Evangelio de Lucas lo podríamos poner de cariño, de sobrenombre, de alias, el Evangelio del viaje de Jesús a Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, que tiene 24 capítulos, mire, más de la mitad, 10 capítulos los dedica, bueno, casi la mitad, 10 capítulos los dedica, 11 mejor dicho, 11 capítulos los dedica a describir el viaje de Jesús desde Galilea al norte a eh, a, al sur a Jerusalén. Después tenemos una parte donde Jesús desarrolla su ministerio en Jerusalén, normalmente después de su entrada triunfal, y concluyen los 3 evangelios con los relatos acerca de su pasión, muerte y resurrección. Aquí en este cuadrito, ustedes ven que cuando hablamos del Evangelio de Marcos hay algo que, entre comillas, falta. ¿Qué es lo que, entre comillas, falta? Es nada más y nada menos que los relatos de la infancia. Eso pasa con frecuencia en la literatura universal. Vamos a salirnos a la ciencia ficción. La película de Batman, por decir algo así, para no hablar así nada serio. Nosotros primero vimos la película de Batman y entonces es Batman grande que lucha contra el Guasón y todo eso. Pero después los lectores dicen, oiga, ¿y el Guasón de dónde salió? Sí, entonces la última película de hace unos años era el Guasón, ¿no? Bueno, pero otra pregunta, ¿y Batman por qué era así? ¿De dónde salió? ¿Sí? O sea, a la gente le interesa ver el héroe Batman, cómo lucha, cómo manda ya a sus murciélagos y cosas. El Caballero de la Noche, como que era una de las primeras películas así de después de los 90. Pero mucho después, creo que una de las películas recientes es, creo que era Batman Begins, los comienzos de Batman, ¿sí? Y entonces relatan allá la escena cuando él como que vio asesinar a los papás siendo un niño, entonces se va para atrás. El primer evangelio en ser escrito es Marcos. Lo que le interesa a los cristianos es conocer la vida de Jesús, conocer su predicación, conocer todo lo que él hizo. Ya cuando se escribe Mateo y Lucas, también la curiosidad, como que decir la teología, el conocer las cosas de Dios, va hacia, oiga, ¿y de dónde salió este Jesús? Cuando escribe Marcos, ellos se contentaban, y estaba bien así, con decir, ah, Jesús de Nazaret, ah, bueno, ya, listo. Pero años después, entonces surge el interés de dónde viene este tal Jesús. Y por eso, ¿cómo era cuando chiquito? ¿Qué jugaba? ¿Cuáles eran sus redes favoritas, dirían hoy día? Bueno, entonces por eso tenemos los relatos de la infancia a partir de Mateo y de Lucas. En el buen sentido de la palabra, Juan va muchísimo más allá, casi que exagera y no se contenta con contar la historia del nacimiento de Jesús, sino que va, dice, en el principio era la palabra, se va hasta la creación, hasta antes de la creación a contar su historia. Bueno, precisamente ¿por qué? Porque Juan va casi unos 20, 30 años después del Evangelio de Marcos. Bueno, esta es la disposición general de los evangelios. Y ahora sí, después de haber visto su disposición general, después de haber visto algunos ejemplos de sus discrepancias, de sus diferencias, ¿cómo respondemos al problema sinóptico? ¿De dónde salen los evangelios? ¿Cómo se explican las diferencias y las semejanzas?
Incluso hubo estudiosos que dijeron, no, es que eso es porque hay un original arameo y de pronto los que lo tradujeron al griego, entonces algunas cosas no las entendieron y no las pusieron. Entonces, bueno, lo primero que trató de explicarse era que había un evangelio originario en arameo. Esa hipótesis ya no es, no, pues nunca fue bien aceptada porque los evangelios fueron escritos en griego, originalmente en griego. Eso se ve a través de un análisis de pues de cada uno de los evangelios. El hecho mismo allá cuando vimos esos términos raros como remiendo, pececillo, etcétera, términos rarísimos y que aparezcan en los tres evangelios, uy, que los tres tradujeron un original arameo, eso no sería plausible, demasiada coincidencia para ser verdad. Bueno, entre otras cosas, pero el análisis literario de los tres evangelios eh, pone en evidencia que fueron escritos originalmente en griego. Otro decir, no, es que los tres evangelios se escribieron cada uno por aparte y lo que coincide, no, eso es el Espíritu Santo que como todo es inspirado por Dios, eso hizo que coincidieran. Dicen, no, eso en el mundo no es posible. Yo no sé si aquí hay profesores, pero sí, cuando usted revisa un trabajo escrito de dos estudiantes y son demasiado iguales, tal cual, pues sí, el estudiante dice, no, profesor, yo qué culpa, salió igual. Dice, y qué coincidencia que ustedes en el examen estaban sentados uno al lado del otro, ¿cierto? Bueno, entonces dice, no, o sea, no pueden ser independientes tres respuestas iguales y sobre todo así de largas. Entonces, no, no ha sido aceptada en los estudiosos el, la hipótesis de tres relatos independientes o de una mutua dependencia. Es otra hipótesis que tampoco pues tuvo mucha aceptación, precisamente porque entonces ¿dónde queda el Evangelio de Marcos? Que evidentemente tiene una gran cantidad de relatos, o mejor, no tiene una gran cantidad de relatos que sí están presentes en las en los otros dos evangelios sinópticos. Y entonces nos quedamos con la teoría de las dos fuentes que vamos a explicar a continuación. Alguien por aquí me preguntaba de los documentos Q. Eh, es- ¿Qué se me hizo? Manuel, vamos a hacer quedar bien a Manuel. Manuel, dígame. Le hago dos preguntas, usted escoja, o el que sepa, listo. ¿Cómo se dice la palabra fuente en alemán? Y el que no sepa cómo se dice la palabra fuente en alemán, dígame por lo menos la inicial de la palabra fuente en alemán. A ver, veo sus respuestas. Uy, aquí sí tienen, si es adivinando, tienen menos posibilidad de adivinar porque son como 24 letras. Entonces, cómo se dice fuente en alemán o o cuál es la inicial de la palabra fuente en alemán? A ver ese Google cómo va, que vuela, Google Translator, ¿no? Bueno, a ver, ánimo, ánimo. Mientras tanto, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, Brumen, hay otra, hay otra. Se dice, venga, a ver, lo pongo acá. Listo. Se dice Quelle, ¿cierto? Fuente. Fuente se dice fuele, ¿cierto? Sí, Springbrunnen, sí es, bueno, es otro tipo de fuente, pero fuente se dice fuele, es el origen, el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Como fueron los alemanes los que propusieron la hipótesis de la fuente Q, es como si una persona de habla hispana hubiese dicho, uy, no, ¿cómo le pone a su qué? A su teoría, ¿no? Pues la voy a llamar la teoría de la fuente, bueno, pero la teoría de la F, ¿sí? De la fuente F. Entonces, no es que hay una fuente que se llama Q, sino que ellos pusieron, la QLQ, la fuente F, ¿no? No es que hay A, B, C, D, F, G, H hasta Q y esta es la teoría Q, sino que como en alemán fuele significa fuente, pusieron la fuente Q. Eso es lo que conocemos como la fuente Q. Muy diferente, ojo, que a veces nos podemos confundir
con los documentos catalogados como Q. Los documentos de Qumran. Qumran es un lugar arqueológico cerca del Mar Muerto, y resulta que los documentos encontrados allí se catalogaron como Q y otra sigla. Entonces, ojo, no confundir esta fuente Q con los documentos Q, ¿sí? Con los documentos encontrados en Qumran a partir del año 47. Bueno, entonces, muy bien. ¿Qué nos dice la teoría de la fuente Q? Que como ya les decía, el evangelio, la transmisión del evangelio comenzó con la transmisión de las palabras y hechos de Jesús, siguió de una larga tradición oral hecha por los predicadores. Después de esta tradición oral, entonces se puso por escrito. ¿Qué nos dice entonces esta fuente? ¿De dónde salió el Evangelio de Marcos? Ah, pues salió de la tradición oral. Bueno, y entonces, ¿de dónde salió el Evangelio de Mateo? Dice, pues parte es evidente que la información que encontramos en el Evangelio de Mateo proviene de aquella que encontramos en el Evangelio de Marcos. Y entonces, por ejemplo, las bienaventuranzas que no están en Marcos y las tiene Mateo, ¿de dónde salieron? Ah, pues de alguna fuente que Marcos no conoció, pero que Mateo sí conoció. Esa es la famosa fuente Q. Y entonces cuando decimos, ¿de dónde salió Lucas? Ah, pues similar. De la información que encontramos en el Evangelio de Marcos y de otra información que encontramos en una fuente Q. Es una hipótesis, o sea, ¿dónde están los documentos de la fuente Q? Pues no están, o sea, es reconstrucción, es una hipótesis, pues porque no se conservaron porque no eran lo importante. No eran escritos para conservarse, sino que los que se escribieron para conservarse en el tiempo fueron los evangelios. Esos eran los que se leían en las asambleas, los que se leían en las iglesias. Pero los apuntes, los borradores primigenios, pues no se transmitieron. Entonces, eh, eso sería. No, según algunos estudiosos, esa fuente Q, pues fue una fuente, sí, primero oral, pero también escrita. A veces se confunde es porque, según los estudiosos, esa fuente estaría compuesta principalmente por dichos de Jesús, por dichos de Jesús, por esos sermones, por eso las bienaventuranzas, etcétera. Entonces, ¿de dónde salió el Evangelio de Mateo? De la fuente Q y del Evangelio de Marcos. ¿De dónde salió el de Lucas? De la fuente Q y del Evangelio de Marcos. Que hayan tenido en común estas dos fuentes, estos dos evangelios, explica sus coincidencias y sus discrepancias con respecto a Mateo. Pero, ¿cómo se explican textos que solo existen en Mateo o solo existen en Marcos? Porque además de esas dos fuentes, pues habría que llamarlo fuente como teoría de las cuatro fuentes realmente, estarían una fuente propia de Mateo, por ejemplo, para los relatos de la infancia de Mateo, eh, y otra fuente propia de Lucas, precisamente para los relatos propios de Lucas, o el relato de la ascensión, o el relato de los discípulos de Emaús. Entonces, como de esa fuente no tenemos mayor información, pues realmente hoy día no hoy día, pues no sabemos quién la escribió, o sea, quién la pudo haber escrito. Ya les dije, estos discípulos que en su diario predicar, pues iban usando un material, entonces, por decir, tenían sus recursos didácticos, dichos de Jesús. Así es que como dijo Jesús, entonces, pum, lo leían de ahí, lo usaban en su predicación, y comenzaba a circular entre los cristianos una especie de colección de dichos de Jesús, que cuando Mateo y Lucas ponen por escrito su obra, pues no ven únicamente el Evangelio de Marcos, sino estas primitivas colecciones que ponen por escrito.
Eh, digamos, sí, se pueden considerar todavía como teorías hipotéticas, pues ¿por qué? Y siempre van a ser hipótesis porque jamás se va a encontrar el documento Q, ¿cierto? Pero es cómo explicar entonces estas discrepancias y estas diferencias. Más o menos en todas las vertientes se tiene por muy plausible este tipo de solución al problema sinóptico. Bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, creo haber respondido ya también a las preguntas que van surgiendo. Bueno, entonces vamos, o sea, seguimos adelante con nuestra clase. No tengo un espacio preciso para preguntas, las que voy viendo aquí en el chat con mucho gusto, las vamos respondiendo. De todas maneras, si alguien quiere hacer una pregunta usando su voz, también por favor levante la mano y le damos la palabra. Damos también la bienvenida a todas las personas que se han conectado en el transcurso de la clase. Bueno, muy bien. Entonces, libros donde se explique las cuatro fuentes que presentó. Yo creo que cualquier introducción a los evangelios sinópticos tiene esto. Bueno, he usado también una palabra perícopa, no sé si es que la he usado yo, pero significa pasaje bíblico. Las perícopas son unidades literarias, o lo que es el término técnico, porque proviene del griego peri, que significa alrededor, por eso llamamos pericardio, lo que hay alrededor del corazón, periferia, lo que hay alrededor de algún lugar, y copto significa cortar, entonces es como el límite de un pasaje bíblico. Eso se llama una perícopa, Marisol. Bueno, vea unos datos que llaman la atención. Eh, yo, unos datos que llaman la atención acerca de los evangelios sinópticos, ¿cierto? Que dan cuenta de todo esto, que aunque cada uno de ellos tiene un número determinado de perícopas, de pasajes bíblicos, entonces, vea, casi la mitad, un poquito, un número cercano a la mitad de los pasajes bíblicos de cada uno, es común a los tres. Entonces, Marcos tiene 127 perícopas. De esas, este sí, la saca del estadio, 93 son comunes. ¿Por qué se explica que Marcos sea el que más perícopas tiene en porcentaje común con los otros? Porque si los otros lo tuvieron a él como fuente, lo extraño es que haya perícopas que no tomaron, pues precisamente en el sentido de esa situación. Entonces, hay, aquí vemos ya las pruebas de todo lo que acabamos de mencionar, como hay perícopas comunes a los tres evangelios, hay perícopas comunes a Mateo con Marcos, o a mucho a Marcos con Mateo, o a Marcos con Lucas, pero pues hay perícopas más comunes entre sí, de solo dos evangelios, de Mateo y Lucas. Estas de acá serían aquellas que provendrían de la fuente llamada Q. Además de eso, hay perícopas exclusivas de cada uno de los tres evangelios, o sea que no tienen su paralelo en los demás. Pero lo común es que cada vez que tomamos una Biblia, las Biblias estas que tienen sus notas, las Biblias de estudio, incluso nos presentan ahí en la nota cuáles son las perícopas comunes en cada uno de los pasajes que estamos estudiando. Bueno, ahora, eh, los que tienen de, de, los que quisieran hacer un trabajo a veces, de pronto para una comunidad, que quieren hacer un taller para evidenciar las perícopas comunes. Ustedes pues pueden hacer esto que hacen algunos con los colores primarios, ¿no? Entonces aquí vea, hoy por ser el Día de la Independencia de Colombia, tenemos los comunes, muy creativos, los que se inventaron la bandera de Colombia únicamente con los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo,
muy famosa por la final, ¿cierto?, de la Copa América. Bueno, entonces, el amarillo lo usamos de pronto para subrayar Lucas, azul Marcos y rojo Mateo. Entonces, un ejercicio puede ser que yo subrayo las perícopas exclusivas de Lucas en amarillo y así con cada color. Como sabemos, si mezclo el azul con amarillo, o sea, una perícopa que está únicamente en Marcos y en Lucas, pues me va a dar verde. Si mezclo rojo con amarillo, me va a dar naranja para las perícopas comunes solamente a Mateo y Lucas, o violeta para las únicas que parecen Mateo y Marcos, o marrón a Mateo, Marcos y Lucas. Aquí está un color que no es marrón para que no se confundiera mucho con el violeta, pero bueno, ese sería un modo de escribir. Voy a dejar de todas maneras, eh, un momentico para que hagan alguna pregunta adicional. Si hay, entonces la pueden hacer en este momento. Pero bueno, creo que no hay preguntas adicionales en el chat. El número de versículos en el problema sinóptico. No, esto es cuestión simplemente de estadística, para que nos demos cuenta. Este número, ¿qué relevancia tiene lo del problema sinóptico? Ver que es un problema relevante. Sí, tal vez aquí el número de versículos no es tan diciente como el número de perícopas, pero ver que las que coinciden no son dos o tres perícopas, sino ver que en Mateo tiene 104 perícopas comunes con los otros, y Mateo 93 y Lucas 98. Entonces la relevancia es ver que es un problema, pues que vale la pena afrontar. Entonces, Richard, Carla y Leslie, por favor. Richard. Sí, buenos días. Estaba preguntando ahí por el chat acerca de qué libros nos podría recomendar pues, para el desarrollo de esta clase o en general para el diplomado. Mil gracias. Bueno, gracias, Richard. Eh, bueno, hay algunos en la página, ¿cierto? De todas maneras, eh, mm, aquí por cuestiones de derechos de autor y cosas de estas, pues no, hay mucho en la red, pero pues no tenemos, se requieren los derechos de autor. Yo conozco los que quieren hacer una inversioncita, eh, pero no, voy a esperar a ver si tenemos aquí en la misma editoría, en las editoriales de las sociedades bíblicas. A veces hay, pues en los distintos países, aquí en Colombia conozco que existen eh, libros, introducciones a los libros de la Biblia. Entonces, esto es muy bien. En las Biblias de estudio, cuando ustedes tienen su Biblia de estudio, ahí también hay esa información. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Una Biblia que tenga amplias notas. No sé si en este sentido, por lo menos, bueno, de pronto para los hermanos de Perú, si la hermana Leticia o alguien aquí de sociedad nos sabe acerca de si tenemos libros a disposición en la sociedad bíblica de cada país, pero normalmente sí hay a disposición para esto. Hermana Leticia, si nos quiere decir una palabrita al respecto de la bibliografía. Algunas bibliografías las pueden encontrar en las sociedades bíblicas, sí. Pero bueno, va a depender también, ¿no? En cada sociedad bíblica manejan literaturas distintas, entonces tendrían que averiguar. Ujú, así es. Bueno. Gracias, hermana. Y bueno, un poco porque también casi que el énfasis editorial de las sociedades bíblicas pues ha sido como la Biblia en general, la Biblia en lo específico, no tanto la literatura acerca de la Biblia. Hay otras editoriales, yo conozco una española que se llama Verbo Divino. eh, Está, creo que en todos los países, en muchas librerías también a disposición. Tiene buen material, esa normalmente, o sea, no publica ocurrencias, o publica libros de gente estudiada que tiene experiencia docente, experiencia editorial. Entonces, con esas no tienen pierde. Si no encuentran en la sociedad bíblica de su país, pueden también recurrir a esa.
La página es verbodivino.es y esa que tiene ¿qué ventaja tiene? Que usted puede ver, nos da como un preview, una previsualización del libro que usted tiene allí y tiene también pues por esas partes. Entonces, bueno, el ideal es ese. De todas maneras, a veces a nivel de, de artículos ya muy especializados, hay algunas revistas de universidades especializadas en Biblia que tienen sus textos al respecto. Aquí en Latinoamérica, no sé, por ejemplo, aquí en Colombia conozco la revista teológica Javeriana, la revista Cuestiones Teológicas. A nivel de Latinoamérica está la revista Bíblica Latinoamericana, me parece que se llama, también que tiene esos libros a disposición. Claro que ya son como demasiado especializados, no, no son libros, sino son artículos ya muy, muy especializados. Bueno, había otra persona, Carla, tiene la mano levantada. Carla, no le escuchamos. Intente de nuevo abrir su micrófono, está con mute. Carla VN Chile, por favor, para que le abramos el micrófono. Bien, siga intentando, déjenle el micrófono abierto y siga intentando. No, pero aquí creo que no es el micrófono, es que dice que no, 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 no. Ahí, no. Algo. Si quiere, pregunte en el chat, Carla, o intente conectarse por otro, de pronto por el celular, a ver si le deja. Había otra persona que quería preguntar. Yo, Leslie, buen Sí, día. Leslie. Sí, yo hice la pregunta en el chat y es con respecto a lo de los evangelios. Crecí aprendiendo que cada evangelio también tenía esa forma de escritura porque ha dirigido a cierto grupo, como Mateo a los judíos, Marcos a los romanos. Entonces quería preguntar qué tan verdad puede ser o si ha cambiado ese panorama. Gracias, Leslie. Bueno, cuando veamos el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que es muy fácil ver que está escrito, pues no para judíos, sino para cristianos provenientes del judaísmo, ¿cierto? Entonces, eso es. Pero no, ellos no tienen un público restringido. Aquí es como en esos, a veces uno entra en esos ascensores en un edificio y dice acceso preferencial o a veces dice acceso exclusivo. Preferencial es que es eso, ¿cierto? Exclusivo es que no se admite a ninguna otra persona sino a los de ese grupo. Entonces, podríamos usar esa palabra para hablar del público al cual escriben los tres evangelistas que usted ha mencionado. Y efectivamente, el Evangelio de Mateo está escrito preferentemente para personas provenientes del judaísmo. ¿Cómo lo sabemos? Porque que ya son cristianos, pero que provienen del judaísmo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hace alusiones al Antiguo Testamento, propone a Jesús como el que cumple el Nuevo Testamento. Em, Hoy día, en cambio, en cuanto al Evangelio de Marcos, las opiniones de los estudiosos están un poquito más divididas en el sentido que no es fácil literariamente encontrar la conexión entre Marcos y Pedro y Roma, ¿cierto? Eh, Algunos lo ubican más en el norte de Israel, en Siria, en Antioquía también, ¿cierto? Pero lo que vemos sí es eh, el gran beneficio que estos dos escritos le hicieron a la iglesia naciente. Y también en cuanto a la iglesia, ¿por qué se dice que más a los romanos Lucas? No necesariamente, no es que sea a los romanos, es que Lucas está en un griego un poquito más elaborado, es más cuidadoso, es más elegante su forma de escritura y trata de seguir ciertas reglas de escritura
muy presentes en la literatura griega de la época. Entonces, es un poco eso. Hermana Leticia, ¿me confirma si tenemos un módulo específico sobre los paulinos, cierto, hermana? Más adelante en el diplomado. Creo que tenemos en el diplomado, van a ustedes a profundizar sobre los escritos paulinos, ¿cierto? Entonces, voy a dejar esa pregunta para la clase de paulinos, precisamente porque pues es allí. Bueno, creo que ya respondí, no sé si la hermana que tenía el micrófono con mute lo pudo solucionar. Creo que era Carla. Bueno, precisamente. Bueno, lo de primero Tesalonicenses lo dejamos para la clase de Pablo y lo del lago de Galilea o mar de Galilea. Creo que usted preguntaba sobre el origen, pero es desde el Antiguo Testamento. En los profetas encontramos incluso la mención al lago de Galilea, Galilea de los gentiles, los pueblos que caminaban en las tinieblas han tenido una gran luz. Entonces, pues son nombres que tienen de origen hebreo, de origen arameo, pero lo del lago de Galilea, pues es el lugar donde encontramos, eh, donde encontramos eh, la realización del ministerio de Jesús. Otra cosa aquí, Juan Carlos nos pregunta acerca de la genealogía de Cristo que solo aparece en Mateo. ¿Por qué? No, aparece también en Lucas. Lucas, que es un evangelio todos tienen, pero quiere desde el comienzo marcar un sentido eminentemente universal. Veamos cómo Lucas tiene ese propósito. Entonces Lucas lo que hace es desde el modo como estructura su obra, el mensaje de Cristo al mundo entero. Y por eso tiene dos volúmenes. El primero lo llamamos Evangelio, el segundo lo llamamos Hechos de los Apóstoles. Entonces, por eso la genealogía en Lucas, él la retoma desde Adán, va desde Adán, ¿sí? Porque es el mundo. En cambio, Mateo, como está escrito para cristianos que antes eran judíos especialmente, pues su genealogía la retorna, y sobre esto vamos a enfatizar dentro de 15 días, la hace llegar hasta Abraham, que es el padre genealógico del mundo judío. Bueno, entonces, grosso modo, tenemos esta primera ronda de preguntas. Si hay más, las pueden también hacer en el chat, hacer en el foro y bueno, pero aunque me gusta mucho que las hagan en clase para que no se pierda pues el sentido que tiene esto que es una clase. Bueno, y vamos a ver aquí entonces el ejemplo de un relato que está en los tres evangelios sinópticos. Entonces, tres personas que nos colaboren con la lectura, levanten la mano, por favor. Uno que lea Mateo, otro que lea Marcos y otro que lea Lucas. Bien, Margarita nos colabora leyendo Mateo. Margarita García de Perú. Otra Leo. persona. Oh, perdón. Esperemos que se postulen los tres. Yo no veo más. Helen Catay y Angelita de Perú. Entonces, Margarita, Helen Marcos y Angelita, creo, Lucas. Entonces, cada una, por favor, lea el texto. Comencemos por el de Mateo y Ok, vayámonos fijando las diferencias y las discrepancias en un caso concreto. ok. Mateo 8, versos 14 al 15. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Se levantó y se puso a servirle. Bien, Marcos. Marcos 1 del 29 al 31. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaban de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Muy bien. ¿Y Lucas? 4, 38, 39.
Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, vean ustedes aquí ese relato donde vemos esa conexión entre los tres, que son casi iguales. Mateo 8, 14, 15, que estuvo en este caso muy atento, como dice que el que entró a la casa, el que la tocó, fue Pedro. Cuando la señora se levanta, dice, se puso a servirle. ¿A cuántos? A él. Marcos, que pone que Jesús entró con varias personas, con Santiago, Juan. Al final del episodio dice, se puso a servirles. Aquí vemos un caso donde Lucas toma esa información, o sea, donde se ve que este relato pasa y es contado también por Lucas, donde él dice, ah, bueno, sí, claro, se puso a servirles. ¿A quiénes les estaría sirviendo? Escriban en el chat. ¿A quiénes les estaría sirviendo? ¿A Jesús y a sus discípulos? A Jesús y a los discípulos. Pero resulta, si usted lean en su Biblia, Lucas 4, busquen su Biblia, 4, 38 al 39. Aquí tengo una Biblia que tiene 4, ¿qué? 38. 4, 38. Ahora, salten al capítulo 5, versículo 1. Si tiene título, mejor. ¿De qué nos habla el capítulo 5 que ocurre después de esto? Pongan en el chat. ¿De qué nos habla el capítulo 5? Trata la pesca, ¿qué más? ¿Qué más? Y ahí, bueno, pues resulta que es, bueno, en esa pesca milagrosa, ¿qué más hace? Entonces llama a los primeros discípulos, ¿cierto? La vocación de los primeros discípulos ocurre en el capítulo 5, en el relato de Lucas. Fíjense entonces por qué dice, ay, se puso a servirles. En teoría está leyendo más lo que dice Marcos que lo que el mismo autor dice. Entonces, vea como por influencia de otro autor, y a uno a veces le pasa que está hablando de una cosa y termina hablando de algo similar, pues lo mismo. Aquí vemos un ejemplo de ese problema sinóptico. Es un claro ejemplo donde Lucas está siguiendo el relato de Marcos y le importa en este caso ser muy fiel al relato de Marcos, casi que a su propio relato donde todavía los discípulos Jesús no los ha llamado, pero ¿por qué aparece? Se puso a servirles. Ah, pues porque en Marcos ese era un poco el sentido del relato. Eh, bueno, aquí vamos entonces a entrar ahora a analizar un poco lo que es el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Vamos un poquito al Evangelio de Marcos, precisamente que es el gran tema de la clase siguiente, pero que vamos a ingresar de una vez a verlo por la importancia que él tiene. Entonces, es importante eso. Siempre leamos. Cuando leamos un texto de los evangelios sinópticos, leámoslo siempre en correspondencia con sus paralelos. Un estudio que podemos hacer muy eficazmente es precisamente llegar a comparar si esto lo dice Mateo, si esto lo dice Marcos, cómo lo dice cada uno de ellos. Bueno, entonces, quiero comenzar o quiero proseguir, perdón, siguiendo una cuestión y es, ¿qué significa evangelio? Escríbanlo por favor en en el chat. ¿Qué significa evangelio? ¿De dónde viene la palabra evangelio? Por favor, ¿de dónde viene? ¿De dónde vendrá esa palabrita evangelio? ¿Qué significa?
A ver. Buena noticia, ¿cierto? Tiene, bueno, muy bien, aquí a Richard hasta me puso la etimología. Angelita, Ah, buenas noticias, y viene del griego, ¿no? Deriva del griego. muy bien, ¿cierto? Buena Es vida. Buena vida correcto. también puede ser, ¿no? Bueno, textualmente sería mensaje, ¿cierto? Angelion en griego significa mensaje. Y eu, ese prefijo que usamos nosotros en español, Eulalia, sería alguien que habla bien. Cuando decimos eu, significa bueno. Entonces, evangelion significa buen mensaje. El buen mensaje. Es más, en la antigüedad se solía llamar con esta palabra eh, al, por ejemplo, al anuncio que había un nuevo, ¿qué? Un nuevo rey, un nuevo emperador. Entonces, esto era lo que se hacía. O sea, cuando los cristianos dicen evangelio, pues pensaban en esto, en, en que había un mensaje bueno. En el mundo del Imperio Romano, el mensaje bueno, pues era el anuncio de un nuevo emperador. Pero ya en el mundo cristiano es otro anuncio el que se hace allí. De que yo los perdí a ustedes. Ya, no veía su. Entonces, para hablar de evangelio, y como por aquí había preguntas referentes sobre todo a otros escritos, ahora una inquietud que yo les tengo. Si quieren pueden decirla en el chat o la pueden decir también los que tienen su micrófono. ¿Quién usa en el Nuevo Testamento por primera vez la palabra evangelio? ¿Quién usa por primera vez en el Nuevo Testamento la palabra evangelio? Esta pregunta creo que ya está fácil para todos. Bueno, escritores, como escritores, no personajes como Jesús o Juan, sino que hayan escrito, que tengamos texto. Marcos o Pablo. Aquí están, ¿eh? Marcos o Pablo. Bueno, ya vamos. Pablo, ¿cierto? Y pues lo usa en distintas ocasiones. Entonces, si nos vamos, Pablo, listo, correcto, muy bien, es Pablo cuando nos habla del Evangelio, cuando yo os predico lo que a mi vez os fue transmitido. Pablo capítulo 15, versículos 1 al 4. 1 al 4. A ver, ¿quién quisiera leer? Dije Marcos, no. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo, versículo 3 y 4, para no... versículo 3 y 4. 3 y 4, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, muy bien, gracias, hermano. Esto es lo que Pablo llama evangelio, pero sí me salté el pedacito donde lo llama evangelio. Entonces, versículo 15, versículo 1 y 2. Usted mismo, si quiere, o versículo 1 y 2 de la primera Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Bueno, muy bien. Entonces, fijémonos, hermanos, que Pablo llama aquí evangelio a la realidad de Jesucristo muerto y resucitado.
Jesús realmente, técnicamente decimos, Jesús predicó el reino de Dios. Los discípulos, ¿qué fue lo que predicaron? El evangelio. O sea, ¿y qué es el evangelio? Según San Pablo, ahí lo dice, Cristo murió y resucitó. Ese es el evangelio. Pero pasó a este término usado en la iglesia, usado en los primeros 20 años de la iglesia, pasó de referirse exclusivamente a, al misterio de Jesús a los escritos acerca de Jesús. Entonces, ¿quién usó por primera vez el término evangelio o en qué libros se usó por primera vez el término evangelio? En Pablo. ¿Con qué propósito? Para describir a Jesús, la vida, el misterio de Jesús. Con el pasar de los años, esos escritos que comenzaron a aparecer en los que, uy, ¿me verifican si me están escuchando? Ahora sí, un Bien, momentico que gracias. se... Gracias, gracias. Que aquí me llegó una señal que el internet se había ido con el apagón de ayer, pero bueno, menos mal. Sí, un momentito, Muy sí se bien. escucha. Gracias, gracias. Entonces, pero cuando esa predicación comenzó a ponerse sistemáticamente por escrito, específicamente se comenzó a llamar también evangelio. Entonces tenemos un paso del evangelio a los evangelios. Y precisamente, uy, aquí creo que no, sí. Bueno, no puse el texto en español, pero porque ustedes lo tienen. Sí, aquí dice de dónde está tomado, pues, este texto que aparece en pantalla, simplemente para ilustrar lo que estoy diciendo. Marcos 1, 1 al 2, ¿cierto? Estamos en Marcos 1, 1 al 2, que es precisamente donde ya en uno de los evangelios aparece por primera vez la palabra evangelio. Lo quiero poner aquí en griego porque ustedes tienen su texto, espero que lo tengan allí en frente a ustedes. Alguien que nos colabore leyendo palabra por palabra en español Marcos 1, 1 y 2. Marcos 1, 1, por favor. Principio Eso hasta ahí, por favor. del De Evangelio. palabra por palabra. Mire, principio, ¿qué es esta palabrita? Voy a mostrar, a describirles esta foto que aparece. Nosotros hoy día tenemos distintas traducciones de la Biblia, ¿cierto? Traducciones por doquier. ¿De dónde salen esas traducciones? Esas traducciones que tenemos hoy de la Biblia provienen de cuando, en este caso, el Evangelio de Marcos se escribió. Les pregunto, ¿dónde está el original que escribió o que se escribió del Evangelio de Marcos? ¿Dónde está? ¿En qué museo? ¿En qué biblioteca? ¿Quién lo tiene secretamente escondido? ¿Dónde No, está el Evangelio de Marcos? A ver, por favor, en el chat hagan sus opiniones. Una respuesta válida es no sé. Correcto, Melvin. No lo tenemos. Bueno, y en este caso tenemos la respuesta correcta. Porque resulta que estos textos originales se escribieron en papiros. Los papiros, pues es material vegetal. Ustedes los conocen ahora, por aquí en Colombia son muy famosos en los jardines de los edificios, de las casas, en los antejardines. Estas maticas de papiro que son unos vástagos allí. ¿Qué hacían ellos? Los pelaban con cuidado, los partían como en un vástago, digamos, grueso, tal vez con unos 4 centímetros de diámetro, los partían de arriba abajo como en 4 franjas. Esas franjas las entrelazaban, las prensaban, las dejaban secar y sobre eso escribían en papiros, material vegetal. O sea que cuando un gusanito por ahí
una mosquita, un cucarroncito tenía hambre, se podía estar alimentando de estos textos, ¿cierto? Porque pues los principios de conservación no eran muy buenos. Entonces, ¿qué hacían cuando estos textos se iban deteriorando? Pues los iban pasando a otro papiro y después, sobre todo a partir del siglo tercero, cuarto después de Cristo, pues apareció en escena también los pergaminos, que ya no eran de vegetal, sino que eran hechos con cuero de oveja, cuero de cabra. Entonces el cuero pues tiene mucha más duración. Ustedes lo que están viendo aquí, en la parte de abajo, perdón, ¿ven mi puntero rojito? Sí. Bien, Sí. gracias. Sí. Es que preciso no veo la imagen de todos y entonces me sale precisamente la imagen de los que no tienen la cámara prendida. Bueno, entonces, esta parte de abajo, ahí es donde, por ejemplo, aquí dice Arge. Mire que se nota la A de Arge. Argeología, por ejemplo, la E, Arge. Esta suena como J, como en México, ¿no? La palabra México es con esta J antigua del griego, Arge. Vea que la primera palabra ahí, ¿quién fue que leyó? Decía principio o decía comienzo. Hay algunas palabras, algunas traducciones que Marcos 1:1 lo traducen como comienzo o como principio, el arjé. Incluso en filosofía se estudia mucho el arjel, el principio, el fundamento de todo. Vamos con la siguiente palabra. ¿Principio de qué? Ah, Evangelio, principio del del evangelio. evangelio. Exactamente. Entonces aquí, a nosotros que no nos gusta traducir, entonces decimos evangelio. Si nosotros en español hubiésemos traducido, dijera principio de la buena noticia, del buen mensaje, del alegre mensaje, del feliz mensaje. Principio del buen mensaje. Y acordémonos, y aquí tenemos, sigamos con las siguientes palabras. Principio del evangelio. De Jesucristo. Correcto. Bueno, perdonen la expresión, pero si yo digo el burro del alcalde, ¿qué significa eso? Depende. Bueno, ¿qué puede significar? Tiene dos significados. Bueno, Listo. Go. Que el unos alcalde pueden puede decir, interpretar como un insulto, ¿no? Como si se Claro. le estuviera diciendo que él es un burro. Y otros podemos decir el burro propiedad del alcalde, o sea, Correcto. propiedad. Claro. Esa D tiene esos dos significados y por eso, vea, tengan en cuenta estos dos significados cuando lean Marcos 1:1. Principio del evangelio, o sea, evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar evangelio de Jesucristo? Usted misma, Flor Jenny. Bueno, tal vez podría ser, sí, justo estoy aquí con la Biblia interlineal, la de griego, y estoy revisando. No, pero así Sería nomás, pues ¿no? El principio. siguiendo lo del burro No, de no, la... no, así nomás, sí, sí, sí. Sí, sí. Sería el evangelio, o sea, la buena noticia que pertenece a Jesucristo o acerca de Jesucristo. Y en la primera interpretación que usted hizo del alcalde, ¿quién le ayuda? ¿Quién quiere decir? ¿Qué es Jesucristo, el Evangelio? Sería entonces el Exacto, muy Evangelio. principio bien. mismo, ¿no? Atribuido. Correcto, Liliana, El ¿cierto? mismo, sí. Entonces, cuando leamos ahí, podemos interpretar de dos maneras. ¿Es el evangelio que habla de Jesucristo? ¿Es el evangelio que pertenece a Jesucristo? Pero si lo interpretamos en sentido paulino, comienzo del evangelio que es Jesucristo. El Amén. evangelio es Jesucristo. Y Amén. aquí, ojo, aquí no se trata del querigma, del primer anuncio del evangelio. Nos están hablando de cuál es, porque el Evangelio no se lo inventó Marcos, paréntesis porque no lo he dicho explícitamente. El primer Evangelio que se escribió es el Evangelio de Marcos. Marcos no está escribiendo para contarnos del Evangelio de Jesucristo, porque mire la primera palabrita. ¿Cuál es la primera palabrita? Principio. 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 Nos está hablando lo que él escribe es para decir, oiga, yo les voy
a hablar del principio del evangelio, o sea, del fundamento. Lo que yo les escribo acá es lo que fundamenta el evangelio, que es Jesucristo. Entonces, vamos a leer también, para ilustrar esta idea, el comienzo del evangelio de Lucas, el comienzo del evangelio de Lucas. Vámonos, por favor, al evangelio de Lucas, capítulo 1, 1, versículo 1 al 4. Leamos tranquilamente el versículo 1 al 3, pero cuando llega al versículo cuarto, la persona que lea, hágalo con solemnidad y con énfasis. A ver, ¿quién quiere leer, por favor? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, entonces, vean cómo es mucho más elegante Lucas, pero Ya, eso no quiere decir que igualmente profundo no sea Marcos. Todo eso tan bonito que dice Lucas, lo dice Marcos diciendo únicamente principio del evangelio. O sea, principio, fundamento. Es así precisamente que al final, en el versículo cuarto, Lucas dice, para que conozcas la solidez de las enseñanzas. O sea, está diciendo, vea, este evangelio, que esto que yo les escribo, tiene como propósito que usted sepa cuál es el fundamento de todo eso en lo cual usted cree. En lo cual usted cree. Pregunta, pregunta en ese chat, listos ahí en el chat. El evangelio tiene como propósito principal llevar a las personas que no creen en Jesús a que crean en Jesús. El evangelio escrito, no estamos hablando del evangelio que es Jesús, sino este evangelio escrito. El propósito principal de los evangelios escritos es llevar a los que no creen en Jesús a que crean en Jesús. O sea que los destinatarios principales serían personas que aún no creen. Yo creo Está. que sí, ¿no? Y a personas, quizás preparadas, ¿no? Bueno, yo les digo que no. El propósito de los evangelios no, o sea, los evangelios no están escritos, pues sí, pueden ser leídos por personas que no creen en Jesús, y tenemos testimonios de personas que en la época de la cortina de hierro les llegó una Biblia y se convirtieron. Pero los evangelios fueron escritos para creyentes. Los evangelios fueron escritos para personas que de pronto estaban como en los primeros pasos de su fe. Por eso lo dice muy bien Lucas, cuando dice, para que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Los evangelios surgieron como ayuda en la predicación, como ayuda. Una ayuda escrita para que lo que estaban recibiendo por la predicación oral de Pablo, de Marcos, de Mateo, de todos los apóstoles y los demás predicadores de la palabra de Dios, pues eh, fueran fortalecidos. Es decir, vea lo que dice Lucas, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea, mire, don Teófilo, esto para que usted conozca a Jesús. No, señor, para que fundamente su fe en Jesús. Los evangelios no tienen sentido fuera de un contexto eclesial. Necesitan un contexto eclesial en el cual se están predicando, en el cual se están dando a conocer. eh, no es un conocimiento por primera vez, es profundidad en un conocimiento. Entonces, el evangelio, por eso digo, surge como ayuda para fortalecer la fe, para que esas dudas en la fe que son normales, pues puedan ser disipadas, puedan ser fortalecidas. Entonces,
Ese es el sentido de los evangelios. Y por eso nos dice, eh, nos dice acá el, el texto, comienzo del Evangelio de Jesucristo. Bueno, normalmente en la antigüedad, incluso en la iglesia, los títulos son importantes. Titular una obra. Los judíos, cómo llaman al primer libro de la Biblia? Pueden decir su palabra en español. ¿Cómo llaman los judíos al primer libro de la Biblia? Bereshit, de los orígenes. Eso, Bereshit, porque son las primeras palabras, orígenes, en el principio. ¿Cómo? A ver, una más difícil. ¿Cómo llaman los judíos? Pueden responder en español. ¿Cómo llaman los judíos al, a ver, al segundo libro de la Biblia? ¿Quieren ayuda? No, salida no, exilio tampoco. Les doy una ayudita. Busquen Éxodo 1:1. ¿Cómo llaman? Dice esto, ¿cómo llaman los judíos a ese libro? ¿Estos qué son? ¿Este libro cómo se llama? ¿Este libro qué es? Aquí, por ejemplo, el Evangelio de Marcos está diciendo, esto es principio del Evangelio de Jesucristo. Estos son los nombres de El los hijos segundo, de Israel que Así, traen a Egipto segundo. con Jacob. exactamente. Dice, estos son los nombres, o sea, es el libro de los nombres. Y en hebreo se dice Shemot, los nombres. Lo mismo pasa con Shemot. Deuteronomio. Deuteronomio dice, estas son, Deuteronomio 1:1, a ver los que tienen por ahí de casualidad una Biblia. Estas son las palabras que Las habló Moisés. palabras, ¿cierto? Y en hebreo, palabras se dice devarim, por eso el título en hebreo es devarim. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestras Biblias tenemos los nombres de de los libros un poco venidos de la tradición griega, es decir, lo llamamos Éxodo porque es el tema, ¿cierto? Génesis porque es el tema, Levítico porque es el tema, pero los judíos lo llaman en hebreo palabras, nombres, principio. ¿Por qué hablo de esto? Porque en griego, bueno, en griego o en hebreo, lo que sea, en español, entonces, ¿cuál es el nombre del primer libro? Principio, en principio. Y en griego principio se dice arjé, y aquí tenemos esa misma palabra, arjé. Cuando un cristiano que conoce de todas maneras los relatos del Antiguo Testamento, lee un libro sagrado o escucha un libro sagrado que dice Arjé, inmediatamente piensa al Génesis, que es el libro del Arjé, el libro del fundamento, el libro del principio. Es una conexión. Por eso, de alguna manera estamos hablando que Jesús, el Evangelio de Jesús, es el nuevo principio. Bien, entonces eso, bueno, me encanta, Juan Carlos, que estas intervenciones pues sirvan un poco para entender cada vez con mayor claridad un aspecto de cómo podemos leer con provecho en nuestras comunidades los libros. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que en la antigüedad las primeras palabras de un libro tienen que ver con el título del libro? Ya les dije, el material en que se escribía era muy costoso. Imagínense, los egipcios escribían en piedra, en mármol, en granito, costosísimo. Después, bueno, escriben, por ejemplo, en pergamino. Usted no se puede dar el lujo como nosotros de desperdiciar material de escritura. Y desperdiciar material de escritura era poner un título aparte. Aquí en el original que ustedes ven en la parte inferior de la fotografía, díganme un aspecto que ven entre estos. ¿Será que hay palabras así larguísimas como con 30 letras? No.
Es que, ¿por qué no ponen espacio entre las palabras? Porque era desperdicio de material. Entonces, esto es lo que llaman scriptio continua, escritura continua, porque era eso. Y entonces uno, ¿cómo sabe cuál es el título? Pues se lo pone al inicio, integrado dentro del mismo texto. No lo pone aparte como nosotros para que quede todo bonito, así bien organizadito, como por ejemplo en nuestra aula virtual, ¿cierto? Que ponemos espacio porque hay que ver, no, en esa época lo que importaba era el espacio. El espacio en la escritura era dinero y como dicen por ahí, el tiempo también es dinero. Bueno, no todo se conserva y se optimiza lo valioso. No sé si aquí haya personas del ámbito católico para hacer una pregunta por ahí, para corcharlas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos ustedes han escuchado hablar del Concilio Ecuménico Vaticano II, que saca una serie de, por cultura general, ojalá lo conozcan, de, de constituciones. Pero voy a hacer, a ver si alguien la sabe, de pronto por ahí por cultura general. ¿Cómo se llama la constitución? O mejor, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son en latín las primeras palabras de la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación, sobre la palabra de Dios? En latín, ¿quién me dice las primeras palabras? Y les ayudo, son las mismas del título. De pronto ustedes han escuchado la palabra Dei Verbum. Entonces, ¿por qué algunos documentos se llaman así? Porque son siguiendo esa tradición como de la Biblia, de poner el título ahí mismo, Dei Verbum. Entonces, palabra de Dios, o Sacrosantum Concilium, lo que sea. Pues bien, entonces, cuando ustedes lean la próxima vez Marcos 1:1, no están leyendo el primer versículo, están leyendo el título de la obra, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por favor, alguien que lea de nuevo otra vez el capítulo. No, alguien estaba leyendo, ¿no? Léame otra vez 1:1. Bueno, alguien lea Marcos 1:1. Puesto que ya muchos... No, Marcos. Marcos, perdón. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Principio del Evangelio de Jesucristo. Bueno, muy bien. Hay algunas Biblias que en su traducción, además de Jesucristo, dicen también después de Jesucristo, Hijo de Dios, porque pues hay unos manuscritos antiguos donde aparece la palabra Hijo de Dios. Pero normalmente casi todas dicen comienzo del Evangelio de Jesucristo, otras tienen Hijo de Dios. Bueno, Pastor, en la nueva traducción dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, comenzó. bueno, gracias. Entonces, bueno, es una traducción, a simple vista es una traducción dinámica, entonces no, o sea, sí es una Biblia donde tradujeron la palabra evangelio, ¿sí? Tradujeron la palabra evangelio por lo que significa, pues para que a veces la gente del común, porque nosotros, hay el evangelio, hay el bautismo, y eso pues, nos hablan en griego, uno qué va a saber, ¿sí? Entonces le toca a uno buscar un diccionario de griego para ver qué es bautizar. Sumergir, ya entendí. Evangelio, buscar, bueno, en cambio aquí, pues también se la están dando. Es una traducción dinámica donde, bueno, es la traducción ni tan dinámica, es literal porque nos están traduciendo comienzo de la buena noticia, que es lo que en griego significa evangelio. Pero entonces vamos a ir con el segundo versículo. Pero antes de ir, vámonos a Malaquías. Me confirman si Malaquías, normalmente en las traducciones es el último libro del Antiguo Testamento, ¿cierto? Bueno, vamos a leer el último capítulo de Malaquías. Capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará
el cual preparará. Me Sí, perdí. ese es. ¿Sí? Otra vez, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí Bueno, viene, ha dicho Jehová de los muy ejércitos. bien. Bueno, perdón, sí. Bueno, hasta ahí. Es que me interesaba sobre todo el inicio. Voy a enviar mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Leamos de nuevo, por favor, Marcos 1:2, capítulo 1, versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Muy bien, Liliana, gracias. Entonces, usted que lee, que es un lector del Evangelio de Marcos y lee por primera vez ese versículo 2 y dice, oiga, esto yo como que ya lo había escuchado en alguna parte, ¿cierto? Pues en Malaquías. Sin embargo, ¿qué contradicción encuentran acá? La vamos a resolver la próxima clase. Porque, ¿qué dice Marcos 1:1? Le atribuye a Isaías. Bueno, muy bien. Entonces, esto lo vamos a resolver la próxima clase. O Dice, yo ustedes envío a mi cuéntenme. mensajero delante. Bueno, dice como está escrito Dice, como dijo el profeta, ¿qué? El profeta Isaías. Y me Isaías. parece que eso lo encontramos es en en Isaías. Malaquías. Bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, Malaquías. entonces, Ya. vamos, es importante porque este es pues el título, lo más importante, y hay que entender esos versículos 1 al 3 del Evangelio de Marcos. Por favor, léanlos muy bien para la próxima clase, aunque para la próxima clase la idea es tengan leído todo el Evangelio de Marcos Ok. para poder sacar muy bien, pero así en una sola leída. De todas maneras, las diapositivas ya están en el aula virtual. Ahí está la estructura del Evangelio para que la puedan seguir. Hay preguntas. Tenemos espacio tal vez para unas una pregunta, depende, o de pronto dos. Pues ya la mayoría me gusta que las han hecho en el transcurso. Bueno, Richard. Sí, Richard, ajá, adelante, Richard. vale. Entonces, para la próxima semana, la tarea es leer la parte de la lectura del escritor francés que nos remitieron y la parte del audio. Digamos, como actividad hay que hacer un quiz de falso y verdadero y esas que están allí, correcto, como actividad de aprendizaje. Y pues la lectura del Evangelio de Marcos, que es más importante. Puede que no lean a nada, ningún autor, pero si no me leen el Evangelio, es lo más importante, 99% del aprendizaje. Gracias, Richard. ¿Y Liliana? Yo voy a tomar una pregunta que hizo Natalia cuando estábamos viendo como la fuente Q, que también tenía la duda y es por qué la fuente primaria es Marcos y tal vez no Mateo, que fue el discípulo y que estuvo caminando con Jesús todo el tiempo. Marcos no, Lucas no, pero Mateo, digamos que de los, y bueno, y Juan que es diferente, pero de estos tres evangelios que vimos así de la explicación, uno pensaría quien debería tener la fuente mayor es quien anduvo con Jesús, que fue Mateo, sino que aquí nos explicaba el profesor que la fuente primaria es Marcos. Entonces ahí también cuando ya lo preguntó también me quedé con la duda y de pronto esa es mi duda. Bueno, yo creo que no alcanzo a responderla en el minuto que me falta. La voy a dejar para la próxima vez. ¿Por qué la fuente primaria es Q? ¿Por qué es Marco, cierto? Pero un poco, pues es que no, esa pregunta nosotros la hacemos, digamos, desde lo que conocemos hoy, ¿cierto? Pero es desde el origen, desde cómo fue, cómo es la historia y cómo es la evolución. Pues efectivamente eh, Mateo, cada uno de los apóstoles normalmente tuvo incidencia en su predicación en una comunidad específica. Es más, y uno diría, ¿y entonces por qué no escribieron primero los evangelios y resultó Pablo escribiendo de primeras que ni siquiera conoció personalmente a Jesús? Probablemente Pablo jamás lo vio directamente. El primer contacto que nos des Hechos de los Apóstoles conoció un amigo suyo, que era Esteban,
conoció el cristianismo. Ese fue como el primer acercamiento a Pablo, de Pablo con el cristianismo, no muy afortunado, pero un poco es eso. Cómo se fueron dando las cosas y cómo en esa comunidad que recoge la tradición, probablemente sí, muy probablemente fundada en la predicación de Mateo, pues se dio pues esta situación. Pero sobre esto, Liliana, espero con más calma retomarlo la clase siguiente. Recuérdeme apenas iniciemos la clase por si se me pasa, pero espero muy bien. Entonces, Dios mediante, pues ahí tenemos esta primera sesión y vamos, creo que tienen un descansito. No se olviden rezar por su profesor, encomendar a Colombia en este día especial que celebramos la independencia. Muchas gracias, profesor Will.